Betel es una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión. Betel es una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión. Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Por favor, si conoces de alguien que necesite una dirección clara en base a la Biblia para llevar una vida de bendición, este es el momento en que le envíes el link de este estudio para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Busca, por favor, una Biblia, ya sea electrónica, ya sea en físico, y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios hoy. Vamos a compartirle a las personas que necesitan de la palabra de Dios. Esta es la mejor acción que podemos hacer, es llevarlos al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Permítame, comparto acá. Dios me le bendiga a usted que ya se ha conectado aquí a este estudio virtual para que juntos aprendamos la poderosa palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio con una palabra de oración, sabiendo que Dios siempre nos escucha. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos que nuestras súplicas lleguen hasta el trono majestuoso de tu gracia, Señor. Que tu abundante misericordia nos visite, Dios. De igual manera, mi Rey, mi Dios, mi Salvador, permite que hoy aprendamos de la Escritura y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra para nuestro bien. Para que esa plena comunión que podemos experimentar con Dios rebose en todo nuestro ser, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Usted que ya está conectado, por favor, hácenoslo saber. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud durante el estudio, por favor, vamos juntos y a aprender, haznosla saber. Entremos en nuestro estudio. Nuestro fin último con esta serie de estudios es que todos seamos edificados en la palabra de Dios. Desde un enfoque de principios, pero también desde un enfoque práctico para la vida. Lo uno tiene que ir de la mano de lo otro. Dios te bendiga, mi hermano. Y en este serie de estudios que estamos llevando, si usted ha tenido algún acercamiento con la Iglesia Cristiana Betel, usted sabe que nosotros desarrollamos los estudios, las predicaciones en serie. Salimos de la serie Sabiduría para la Vida, que nos llevó más de un año, y estamos en esta que se llama Transfórmame. Y es como una súplica para el Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Y nuestro texto, ese que se halla allí, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Hay otra versión que dice que tu espíritu me guíe por sendas de rectitud. Ahora, hoy ya estamos en nuestro
estudio número 8 de la serie Transforman. Vamos más adelante, vamos a ver, hagamos un repaso. Nos dimos cuenta de que venimos a este mundo para primero a conocer a Cristo y segundo, necesitamos ser transformados para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito con el cual nacimos, para no hacer los caprichos de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestro querer, sino que andemos en un propósito divino que Dios ha trazado para nosotros, en el cual vamos a tener paz, vamos a ser prósperos y sobre todo vamos a ser respaldados por Dios mismo. Cuando hacemos su voluntad, Dios es un Dios que honra y paga bien. Honra como al hijo que le sirve. El proceso de transformación inicia cuando aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Hay dos estadios para que nuestra alma tenga paz. Primero, rendir nuestra vida a Cristo. Si tú que estás allí no has entregado tu vida a Cristo, hay un mensaje de urgencia. Cristo murió por tus pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí en este mundo, una vida en paz y en comunión. Acepta a Cristo. A eso viniste a este mundo y este tiempo es limitado porque la vida del hombre es verdaderamente corta. Y segundo, una vez llegamos a Cristo, Él nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Y en ese conocer a Dios, Él nos revela cuál es su plan para nosotros. Y en ese plan es que tenemos paz, somos prósperos, se llenan los vacíos de nuestra alma y podemos andar en esa senda que Dios ha trazado para nosotros. Y la única forma de ser transformados, no sé si alguno ya se acuerda de los que ya se han conectado, la única forma de ser transformados es la autoconfrontación. La palabra de Dios es necesario saberla, conocer sus principios, pero más que saberla es que la hagamos realidad y la apliquemos a nuestra vida. La palabra de Dios es como el manual de usuario del humano. Es la que nos dice de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos y cómo funcionamos de manera óptima. Si no, vamos a estar dando constantemente golpes al mundo porque no vamos a saber cómo desempeñarnos en nuestra vida. Ahora, seguimos. Este va a ser nuestro texto a memorizar. Yo creo que si tú has asistido a la Iglesia Cristiana Betel, este es de los textos que más estudiamos en esta iglesia, porque es de los puntos de inflexión del Evangelio, que es que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Hermana Belkis, por favor ayúdeme con este texto en la caja de comentarios. Repítalo conmigo, mi estimado hermano y amigo y compañero del camino de la vida. Vamos todos a recitar este texto, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesito para ser hijo de Dios de acuerdo al Evangelio en Juan 1:12? Por favor, ayúdenme a responder esa pregunta. ¿Qué necesito para ser hijo de Dios de acuerdo a Juan 1:12? Ya, el texto dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a deducirlo. Necesitamos recibir a Cristo y creer en Él. Y eso nos hace hijos de Dios. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación del alma. Nadie puede ser transformado si no se acerca a Dios a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque las filosofías humanas, los métodos científicos tienen un límite, pero solamente el mensaje del Evangelio, de arrepentirnos de nuestros pecados, de aceptar a Cristo y creer, es aquello que puede transformar nuestra alma, darnos salvación y transformarnos. Los otros métodos han resultado insuficientes por toda la historia de la humanidad. Podemos entretenernos por un rato y lidiar con nuestros vacíos del alma, con nuestras soledades, con nuestros lutos, con nuestras depresiones, ansiedades, confusiones, pero no podremos saciar nuestra alma si no es a través de lo que Dios estableció, la persona de Cristo, como único y suficiente Salvador. ¿Dónde comienza la transformación del alma y de las personas, de todo nuestro ser? Cuando aceptamos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Ese es el punto de partida. ¿Y qué pasa allí? Mire que esto ya lo estudiamos, estamos en un repaso, que somos declarados justos, porque la Biblia dice que todo hombre es pecador y que no hay bueno ni siquiera uno. La filosofía enseña que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la Biblia enseña que la necedad está adherida al corazón del muchacho. O sea, que nacemos con una inclinación al mal, que necesitamos verla de frente, diagnosticarla, llevarla a la persona de Cristo y aprender a hacer las cosas bien. Porque somos declarados justos en Jesucristo sobre la base de Romanos 3:23, ¿cierto? Ya los pecados no nos son imputados y no estamos bajo el juicio de la ira de Dios, como dice Juan 3:36. Cuando llegamos a Cristo, somos declarados justos, estamos en paz con Dios y no somos extraños a la familia de Dios, como dice Efesios 2. Ya no estamos separados de Dios porque Cristo vino para que tuviésemos comunión con Dios. Esto ya lo vimos. Se nos ha dado el regalo de la vida eterna. Esto lo dice en Juan 10:28. Cuando llegamos y rendimos nuestra vida a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Esto lo dice Juan 1:12. Y nos dan una nueva naturaleza. Somos una nueva creación, como dice el libro de Efesios. Tenemos la promesa de que somos capaces de vencer los problemas de la vida porque Dios está con nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros y Cristo ya venció todas las circunstancias que nuestra alma va a pasar aquí en este mundo. Tenemos la capacidad de entender los planes y los propósitos de Dios, que esto es una tragedia en la vida. Personas que viven y viven y viven de acuerdo a sus pensamientos. Yo quiero hacer esto, me gusta esto, voy a disponer de mi vida de tal manera y se dan cuenta que viven vidas de confusión, como dándole vueltas al desierto. Pero cuando me acerco a Cristo ya tengo la certeza de los propósitos de Dios porque los revela en su palabra y habla a mi espíritu, habla a nuestro espíritu constantemente a través del Espíritu Santo. Y podemos tener la confianza de que no estamos solos, no importa la circunstancia en que estemos, Dios siempre estará con nosotros, porque la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa preciosa. Es más, Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 dice, yo me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos,
les mandaré a Jesucristo, les mandaré al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el final del mundo. O sea que un hijo de Dios no está solo. Ahora, más allá de aprendernos el texto Juan 1:12, que nos enseña cómo ser hijos de Dios, vamos a estudiar esas características de ser hijo. Una vez nacidos en el reino de los cielos, la Biblia dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos hechos hijos de Dios. Comenzamos un proceso de crecimiento. El Espíritu Santo está dispuesto para que nosotros seamos transformados. Dios provee todo lo que nuestra alma necesita para esa transformación, para parecernos más a Cristo, para entender sus propósitos, para vivir en los planes de Dios, que son los únicos que dan paz, que prosperan y que pueden saciar el alma. Pero si bien la salvación proviene de Dios, porque la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios, nos corresponde a nosotros tomar la iniciativa de crecer en ese proceso de transformación. Usted me puede decir, pastor, pero si yo no quiero ser transformado, yo lo que busco es la salvación no más. Mira, mi hermano, un cristiano no transformado, un cristiano que constantemente va a estar en luchas, en tribulaciones. El pueblo de Israel no quiso asumir su rol en saliendo de Egipto, de que Dios los llevaba a una tierra de bendición, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, para que le adoraran y se dedicaran a él. Entonces vagaron en el desierto 40 años hasta que esa generación murió. Un cristiano no transformado es un cristiano que vive en el desierto, que constantemente está vagando, y la bendición es lejana. La Biblia dice por allá en el capítulo 6 del libro de Eclesiastés, a unos Dios les da el poder de hacer la riqueza, las posesiones, y a otros el don de disfrutarla. No importa qué tengas, si no tienes el don del disfrute. Hay quienes tienen una cama pero no tienen sueños. Hay quienes tienen una casa pero no tienen hogar. Hay quienes tienen una iglesia pero no pueden congregarse en ella. Hay quienes tienen esposo, hijo, familia pero no se sienten amados. ¿Por qué? Porque tienen la ilusión, las formas, las sombras, pero no tienen la sustancia, la esencia. Nosotros, los hijos de Dios, nacimos para el disfrute de lo que Dios provee. Lo que Dios provee siempre es suficiente. No estoy hablando de cantidades. Estoy hablando de que aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida, Dios es nuestra herencia. Con Él estamos completos. Dios a su debido tiempo levanta a los justos, les provee lo que ellos necesitan, los acompaña en los valles de sombra de muerte, los guía en medio de la enfermedad, los sustenta, les da paz, los llena de su presencia, que esa es la mayor herencia que tienen los hijos de Dios. Por allá en el libro de Levíticos y en el libro de Éxodo dice que Dios escogió un pueblo del cual dijo, yo soy su herencia, yo les pertenezco y ellos me pertenecen, hablando de los levitas. Un hijo de Dios es esto. Tiene a Dios y con eso lo tiene todo. Dios me bendiga, mi hermana. Ahora, ¿qué clase de hijo soy? ¿Cómo soy hecho hijo de Dios? Creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como el Señor y Salvador de mi vida. Ahora, soy hecho hijo de Dios, pero al igual que cuando nacen hijos, los niños no nacen caminando. Tienen que aprender a caminar. Los niños no nacen hablando, tienen que aprender a hablar. No nacen con un sistema de pensamiento ordenado, tienen que crecer de tal manera que los llevamos a la escuela o al colegio y sean instruidos hasta que cumplan los procesos.
Nuestros padres nos enseñaron a caminar, a comer, a vestirnos, a amarrar los zapatos, a comportarnos. Todos estos procesos implican crecimiento en lo natural. Una vez alguien nace en el reino de los cielos, Dios le permite que vaya aprendiendo una nueva manera de vivir. Esto, por lo general, en lo posible se hace en el contexto de la iglesia, donde aprendes a adorar, aprendes a orar, aprendes a disciplina espiritual, aprendes a dar cuentas, aprendes a leer e interpretar la Biblia, aprendes a ser más que vencedor en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de las tribulaciones que estás pasando, nuestros hermanos en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo ya las pasaron y eso se atesora como experiencia. Y sobre todo aprendes a ese trato íntimo y personal de Dios contigo. Y esto te es mostrado en el contexto de la iglesia. La iglesia es como esa escuela donde te enseñan los principios de Dios. Comienzas a crecer, pastor, pero solamente puedo crecer en la iglesia. Nos vamos a dar cuenta en los siguientes 2 estudios que todo lo que hace el hombre debería ser espiritual. Una persona espiritual no es solo la que más se congrega, la que más lee la Biblia, y hay que hacerlo, congregarse, leer la Biblia, ser obediente a la voz del Espíritu Santo, dedicarse a la disciplina espiritual. Pero si estás en el trabajo y eres el panadero, eres un hijo de Dios espiritual que es panadero. Si eres profesor, eres un hijo de Dios que está en el contexto de ser profesor. Si eres el taxista, si eres el zapatero, es allí. Tus hijos tienen un padre que es hijo de Dios. O sea, que es un padre espiritual que está en un proceso de crecimiento y de obediencia a Dios. Tu esposo, tu esposa, tú como esposo, tú como esposa, antes de ser esposo eres un hijo de Dios. O sea que nuestra vida, nacidos en Cristo, tiende a ser espiritual toda. Por eso, por allá Colosenses, en el capítulo 3, dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. O sea que toda nuestra vida tiene que estar rendida al Señor. En el otro estudio vamos a darnos cuenta que nosotros tendemos a ser muy sentimentales. Y Dios tiene principios y tiene tiempos. La gente dice, yo creo que debo hacer esto. Yo quiero hacer esto. Yo siento tal cosa. Yo siento hacer esto y lo otro. Pero no consultamos cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios en su voluntad perfecta quiere en este momento en mi vida? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que me comporte? ¿Dónde quiere que sea apacentado? ¿En qué iglesia? ¿Qué es lo que quiere que yo haga con lo que Él me ha confiado? Sino que hacen planes y los ejecutan y al final son planes vacíos. Son como instrumentos que simplemente retiñen pero no armonizan con el plan de Dios. Un cristiano maduro se acostumbra a no tomar decisiones si no ha consultado la voluntad de Dios, que le revele a su corazón, que le confirme en las Escrituras cuál es su plan. Ahora, vamos un poquito más allá. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué clases de hijo hay? Permítame enseñarle una cosita acá. Esta palabra que aparece hijos en la Biblia, hay 2 palabras en el Nuevo Testamento, en el original, que implican hijo. Esta palabra teknon, si quieres, mis hermanos, los que hacen sus estudios, se llevan sus notas académicas para corroborar el estudio, tómele un pantallazo. Esta palabra teknon la puede buscar en el diccionario Strong. Significa hijo. Es una de las 2 palabras que significan hijo en el Nuevo Testamento. Esta es la que aparece en Juan 1:12, nacido de Dios.
En Juan 3 también dice, los que son nacidos de Dios, los que Dios hace nacer por su mega voluntad. Nacido en la familia, es un bebé pequeño. Y mire que allá abajo hay una nota que dice, tiene derecho a la herencia. Los hijos nacidos en casa tienen derecho a la herencia. Juan, ¿cuál cree usted que es la mayor herencia que puede tener un hijo de Dios? ¿Cuál cree usted que es esa mayor herencia? La salud, de pronto, puede ser la mayor de todas. El sustento diario puede ser la mayor de todas nuestras herencias. La paz del alma. ¿Cuál cree usted que es la mayor herencia de los hijos de Dios? La mayor herencia que puede tener un hijo de Dios es la salvación. Los que Dios hace nacer de su espíritu, los hace nacer para que sean salvos, para que tengan vida eterna. Ya la ciencia ha estudiado multiplicidad de veces que somos más que carne y materia. Somos seres espirituales que vinimos a este mundo a tener un encuentro real con Jesucristo y seremos salvos. Y después nuestra alma vivirá eternamente, seguirá su camino. Ahora, porque la Biblia dice que de antes de la fundación del mundo Él nos amó, o sea, ya lo tenía planeado. Ahora, este hijo tiene unas características. Si bien es nacido por Dios, el Espíritu Santo le ayudó a acercarse a Cristo, no es un hijo que haya crecido. Es un hijo que puede tener años en el Evangelio, en la fe, pero aún está haciendo cosas de bebé. Yo no sé si puedas analizar tu vida. ¿Qué clase de hijo de Dios eres? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta leer la Biblia? ¿Te cuesta arrepentirte? ¿Te cuesta obedecer? ¿Eres extremadamente sentimental? ¿Eres extremadamente emotivo, emocional? ¿Te falta fe? ¿Te falta obediencia? ¿Te falta arrepentimiento? ¿Eres inconstante? ¿Te comportas de pronto como incrédulo? ¿Llevas una doble vida? ¿Qué clase de hijo eres? Porque yo puedo ser hijo de Dios, pero no hijo transformado. No he dejado que el Espíritu Santo forme en mí la persona de Cristo. Acuérdense que ya hablamos que los que no crecen son como aquellos que viven dándole vuelta a los desiertos. Por allá en el libro de Eclesiastés hay un texto que dice que si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas. ¿Qué es una cabeza que se alza? Es una cabeza orgullosa. Y entonces Dios lo somete a procesos de humillación, como dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios constantemente va a estar lidiando con nuestra alma para que a través de estos procesos nosotros aprendamos el plan, la disciplina, lo que Dios quiere para nosotros, a tal manera que podamos satisfacer sus propósitos, su voluntad. Un hijo pequeño no está interesado en la voluntad de Dios, está interesado en los beneficios de ser hijo de Dios, está interesado en la herencia, en los beneficios de esa herencia, en los disfrutes de la herencia, pero estima más la herencia y los beneficios que el Dios que lo heredó en la salvación, el Dios que lo salvó en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Rendirte a Dios? ¿Hacer su voluntad? ¿O clamar a Dios solamente por bendición? Dios es un Dios que bendice y bendito Dios que siempre provee. Pero más que la bendición tenemos al Dios que bendice y con Él no nos falta nada. El primer hijo que conseguimos es un hijo no transformado. Seguramente tienen el corazón rebelión. Rebelión es aquello que va contra los propósitos y principios de Dios.
Seguramente en el corazón del hijo no transformado está lleno de mezquindad. La mezquindad es tan terrible que va más allá de la envidia. La envidia no es que yo quiero, la envidia es que yo quiero tener lo que el otro tiene. La mezquindad es que yo no quiero que el otro tenga. Así yo no tenga, pero yo no quiero que el otro tenga. Esto se llama mezquindad. La persona mezquina no quiere que nadie tenga y es mezquino aún con su propia alma, porque el alma necesita paz para vivir en este mundo, porque la Biblia en Job 22:21 dice que de la paz viene todo el bien. Y el alma sabe bien que al acercarse a Dios, porque Job 22:21 dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. O sea que la fuente de tu paz está en la amistad con Dios y sabe que tiene que buscar de Dios y sin embargo no es capaz de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque está tan ocupado haciendo su voluntad a su manera, en el lugar donde Él quiere, no donde Dios quiere, con las palabras que Él quiere, con las acciones que Él quiere, que le está negando a su propia alma tener la paz de Dios, que solamente la obediencia la puede traer. La obediencia a los que ya han creído. Los que ya han creído se requiere que sean obedientes para experimentar paz. El hijo pequeño es no transformado, es mezquino, es ególatra de sí mismo, vive en conflictos terribles, está buscando tener la razón, es sentimental, es emotivo, es fácilmente decepcionable, es engañable porque su corazón es necio, cae en esos valles del alma que llevan días, meses y años para superarlo, toma iniciativa sin consultar el Espíritu Santo, pinta las cosas que hace de buenas porque en sus pensamientos y sentimientos cree que son así, pero no consulta a Dios y al pasar el tiempo se da cuenta que está viviendo vida de vanidades. Y es un niño que, aunque es hijo de Dios, va a pasar los años y prácticamente la vida bajo procesos de formación y no va a tener el disfrute de la salvación. Voy un poquito más allí. Es un hijo no transformado. Ahora, hay otra palabra que en el Nuevo Testamento también significa hijo. Ya voy a ampliar para que mis hermanos que toman nota la puedan buscar en sus diccionarios. Es la palabra huios, que también se traduce hijo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este huios, que es hijo mayor, hijo transformado, hijo adulto, y tecnón, que es el otro hijo no transformado? Es que este ya es un hijo crecido, es un hijo adulto. Ya no solamente tiene derecho a la herencia, sino que está en posesión de la herencia. Puede representar al padre, es responsable, ya crecido, es educado en su forma de ser, en su carácter, en sus palabras, en su disciplina espiritual, ha aprendido a ser constante, es disciplinado, está lleno de paz, puede representar a Dios con su humildad, con su misericordia, con su sabiduría. No está lidiando con esos problemas de carácter, saltando de un lugar a otro, de un hogar a otro, de un negocio a otro, de una iglesia a otra, de estados de ánimo de un momento a otro, no prejuzga las cosas, no le añade despropósito a la vida, a las cosas de Dios, simplemente las acepta, clama a Él en su presencia y vive la vida con esperanza. Esto viene de, hermana Belkis, ayúdeme con la cita, Romanos 8:14. Esto viene de ser adoptado. ¿Por qué adoptado?
acuérdense en ustedes que Cristo nació en el contexto de la cultura hebrea. En la casa de las familias nacían muchos hijos. Unos eran hijos de los siervos, otros eran hijos de los señores, algunos eran hijos de concubina. Todos se criaban igual hasta la mayoría de edad, cuando eran llevados al templo solamente los hijos que provenían del hogar para que fueran reconocidos legítimamente. Ahí viene la palabra adopción, y eran los que tenían derecho a la herencia. No solo los que vivían en casa, porque yo puedo asistir a la iglesia, pero no estar disfrutando del derecho a la herencia de ser hijo de Dios. Yo puedo ser hijo de Dios, mas puedo no estar disfrutando de la garantía, de los beneficios, de esa paz que me da el ser salvos, el obrar con sabiduría, en tener la guía del Espíritu Santo. Mire usted lo que dice la Biblia. Hijo pequeño e inmaduro, no transformado, tiene un corazón de mezquindad, su corazón es necio, hace su voluntad, no tiene paz, cree tener razón. El hijo maduro es heredero y vive en esperanza. Gracias, mi hermana. Ayúdeme con el texto que está aquí, mi hermana, que es Romanos 8:14, mi estimada. Ahora, este hijo Dios le confía la herencia. Se puede confiar en un hijo transformado, crecido. Usted no le daría las llaves de su carro a un bebé. Usted no le confiaría el respirador artificial de un enfermo a su bebé. Usted no dejaría las finanzas en las manos de un bebé. Dios no ha podido confiar en muchos de sus hijos porque no han querido ser transformados, aunque tienen todo el equipaje, todas las herramientas, todas las posibilidades para ser transformados. En este hijo no se puede, sí se puede confiar. Este es un hijo que desarrolla el potencial de Dios. Dios nos da talentos, capacidades, dones, nos confía de pronto posesiones, estudios, tiempo, salud. Y Él, en cierta manera, procura que todo eso que Dios le ha confiado, ponerlo a los pies del Señor. Esto es un hijo adulto que representa al padre, que vive para su padre, que vive para honrar al padre. Esta es la escala de valoración de qué clase de cristiano soy. ¿Solamente conozco a Cristo como Salvador o lo conozco como Señor? Si hago mi voluntad, simplemente es mi Salvador, pero no he rendido mi vida a Él, no me he dejado transformar. Estamos viviendo los tiempos que en las dos dimensiones en que vivimos socialmente hablando, la iglesia y la sociedad, se están levantando hombres y mujeres que no han crecido y que se resisten a crecer. Esto es lo que los psicólogos llaman el síndrome de Peter Pan. Hombres ya casados, armando pataletas a la esposa, mujeres ya mayores, comportándose como niñas. Los anhelos ahora son de pronto la belleza del cuerpo. Pedro dice que hay una belleza más hermosa que es el ornato del alma. Crecer internamente. Personas que en sí no quieren crecer, que se mofan de todo, que engañan, que son engañados. Cuando nosotros vemos las filosofías de este mundo, por ejemplo, movimientos que fueron en principio filosóficos, como el progresismo, que es la tercera generación de un principio filosófico, que nació el siglo pasado,
que ya está desbordando al wokismo, que es el animalismo extremo, la equidad de género en manera desbordada, la igualdad entre los hombres y los animales, la hipercomunicación de rumores y noticias falsas. Todo eso está moldeando la vida. Hay sociedades que ya prefieren 100% el mundo irreal que vivir dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque son hombres que no han crecido y serán presa fácil de este sistema que los va a colocar como vacíos, como hombres sin almas, como cajones que no tienen sentimientos, que no tienen alma, que no pueden sentir, que no pueden enamorarse, que no pueden honrar, que no pueden obedecer, que no pueden andar en la voluntad de Dios, que no pueden cumplir un propósito, simplemente son como arrastrados por todo viento que se levanta. ¿Por qué? Porque no han crecido de acuerdo a los preceptos de Dios, simplemente son hijos de Dios, algunos en su gran mayoría, y que están viviendo un día a la vez. Un hijo de Dios tiene la visión de Dios, hacia dónde quiere Dios llevarme y qué es lo que Él quiere hacer. Por eso vemos que se amontonan oyentes de acuerdo a sus concupiscencias, en lo que les parece que es bueno. Por eso vemos que hay una inversión de valores en el hogar, no hay una estructura. Esa inversión de valores se llevó a la iglesia, por eso vemos que hay unos liderazgos que no corresponden al liderazgo bíblico. Por eso vemos que las prioridades están invertidas. ¿Por qué? Porque son personas que no han o no hemos querido crecer como Dios quiere. Siempre estamos buscando algo para saciar la sed del alma. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Esta palabra que aparece aquí, hijos, en este texto, Romanos 8:14, no es la misma palabra que aparece en Juan 1:12. Y la que aparece en Juan 1:12 es hijito. ¿Es hijo pequeño o es nacido en casa? Es bebé. Juan 1:12. Y la que aparece aquí es hijo adulto, hijo responsable, hijo transformado, hijo crecido. ¿Y sabe cuál es la característica que dice la Biblia de este hijo? Ahí lo dice Romanos 8:14. Estos, los que son ¿qué? Porque todos los que son ¿qué? Guiados. Una persona que se deja guiar por los principios de Dios es una persona que ha crecido. Mientras tanto, seguirá teniendo las consecuencias de ser un hijo no crecido. No importa cuántos años tengas, si no creces, no puedes administrar la herencia que Dios tiene para ti. Voy un poquito más. Ahora, yo creo, hermano, que sí. Dos cosas hay aquí que necesito clarificarlas. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, es momento en que te arrepientas de tus pecados, aceptes a Cristo y creas en el poder del Evangelio, que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario para que seas salvo y que Él te dé una nueva vida. Allí en lo íntimo del corazón dile, Señor, yo me arrepiento y creo, dame una nueva vida. Y si ya estás en el camino del Señor, es necesario que te preguntes esto. Te voy a tomar un pantallazo grande. Dice, yo creo que ya es hora de que crezcas. No puedes andar por la vida armándole pataletas a la vida, haciendo tu voluntad y pintándolo de cosas buenas, siendo solo sentimientos y emociones, porque eso no lleva a ningún lugar. Si estás viviendo eso, vas a vivir en el desierto, dando vueltas, saliendo de un problema y metiéndote en otro. Y lo más preocupante es que eso va a pasar a tus generaciones. Nosotros vamos a tener una vida inservible en cuanto a los planes y designios de Dios. Y nuestros hijos van a llevar una vida vacía e inservible en cuanto a los planes y designios de Dios, que fue lo que vinimos a hacer en este mundo. Ya es hora de que crezcas.
Y te lo digo con amor y misericordia, como si Dios rogase. Ya es tiempo de que crezcas. No vaya a ser que nosotros estemos como esta señora que está grandotota y todavía está en una cuna. La cuna es aquellas cosas que Dios no nos permite tener o administrar porque nos van a hacer mal. Es como si nos colocaran una barrera. ¿Por qué? Porque somos grandes haciéndoles pataletas a Dios. Ya vamos a terminar. Ahora, por favor, mi hermana Belkis, ayúdeme con un texto que está en Hebreos. En este texto, por favor, está en Hebreos 5:12, por favor, mi hermana Belkis. Hebreos 5:12. Ahora, mire usted qué características tienen estos hijos pequeños que se resisten a crecer. Mire que en la imagen no es que el niño sea pequeño, no es que sea pequeño, es alguien grande que su carácter, su tipología de comportamiento es de bebé pequeño. Es alguien que ya nació en los caminos del Señor, que ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero es una persona caprichosa. Una persona caprichosa. Y los caprichos nos llevan a la egolatría, nos llevan a la mezquindad, nos llevan al orgullo, nos llevan a la prepotencia, nos llevan a vivir en esos desiertos terribles. Y mire cuáles son las características de ese hijo que sí es hijo, nacido de Dios, pero no ha querido madurar. Ayúdenme ustedes. Mi hermana Belkis me ayuda con Hebreos 5:12. Mire usted las características de un hijo incorregibles. Dice, anteponen los dones al carácter. Y es una tendencia. El que mejor canta, el que mejor predica, el que mejor usa al Señor, el que más posesiones tiene, el que mejor posición tiene. Y todo esto le dan un gran estatus. Pero vamos a ver su carácter. Por eso Pablo le hace énfasis a Timoteo que cuando vayan a nombrar hombres para el servicio, que sean hombres aptos para enseñar y que tengan algunas características. No solamente con las ganas se puede. Muchos se casaron mal porque tenían ganas de casarse, de armar un hogar, pero no tenían el carácter para hacerlo. Muchos viven el evangelio de sentimientos, pero no tienen el carácter para crecer. Estos hombres que son bebés anteponen los dones al carácter. Hermano, en última instancia es el carácter el que habla más duro, el que permanece. Son obstinados. Una persona obstinada es la que hace de su propio pensamiento un ídolo. Como yo digo, y ahí no hay quien me saque. ¿Por qué? Porque hace de su propio pensamiento un ídolo. Son orgullosos. Los bebés grandotes que no quisieron ser transformados son orgullosos. Son iracundos. Son caprichosos. Son soberbios. Los bebés grandotes son conflictivos, son envidiosos, son carnales, no reconocen autoridad, siempre desprecian la bendición. Mis estimados hermanos, hermana Belkis, ayúdeme con el texto Gálatas 4 del 1 al 3. Si usted puede ver alguno de estos rasgos de carácter en usted, déjeme decirle que de pronto necesitamos madurar, porque podemos ser hijos de Dios no transformados. Un hijo de Dios no transformado siempre va a ser emocional, siempre va a vivir en conflictos. Es más, se puede cambiar de ciudad, de país, de iglesia, de lo que sea, pero
no va a tener contentamiento en ningún lugar, porque él cree que el problema son las demás personas, son el contexto donde está, pero realmente el problema radica en que es un alma que no ha sido transformada, está perdiendo el tiempo valioso para ser transformado. Va a estar resistiendo los planes de Dios, no va a poder cumplir ese propósito que Dios le ha encomendado, no va a poder obedecer la plena voluntad de Dios, va a vivir siendo salvado como de las aguas constantemente. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios y nos dejamos transformar, podemos disfrutar de la herencia. La Biblia dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, está hablando con los de la iglesia, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Son esas personas que no se les puede enseñar cosas verdaderamente trascendentes, sino que viven de predicaciones emotivas, de canciones emotivas, pero no pueden comportarse como adultos crecidos en la fe. Pastor, ¿usted de quién está hablando? Hermanos, todos necesitamos ser transformados. Yo también necesito seguir creciendo en Dios para que Dios nos transforme, nos guíe, nos lleve adelante. Mis estimados hermanos, mi oración con ustedes, que Dios le permita autoconfrontarse hoy y te preguntes esto. ¿Qué clase de hijo de Dios eres? No eres víctima de las circunstancias, simplemente que aunque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, no hemos querido obedecer en la transformación, en el proceso de santificación y perfeccionamiento que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy nos acercamos a tu presencia creyendo que tú eres bueno, justo y perdonador, Señor, galardonador de los que te buscan. Te suplicamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a aceptar ese proceso de transformación. No solamente de conocer el camino por el cual debemos de andar, sino que caminemos en él por el bien de nuestra alma y que nuestra alma sea saciada de esa paz que solamente Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te clamo por las peticiones de tu pueblo. Aquellos que se unen a este altar, Señor, con plena certidumbre de fe. Aquel que pide por su salud, por un empleo, porque se le abran puertas. Porque tú sacies de su alma, que tú le ayudes en alguna circunstancia. Yo me uno a su oración creyendo. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Haz esos milagros portentosos que necesita tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga grandemente. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Nos vemos el otro miércoles para seguir estudiando la palabra de Dios. Betel es una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión.